Buenos días. Continuando con el tema, voy a exponer un poco sobre el capítulo 3 de las asignaciones testamentarias a DIE. Esta base legal del Código Civil del artículo 1063 al 1071. Este capítulo regula las asignaciones testamentarias que están sujetas a un día cierto, es decir, aquellas que comienzan o terminan en una fecha determinada o determinada. Una asignación a día implica que el efecto de la disposición testamentaria está vinculado a un momento específico en el tiempo. De las asignaciones testamentarias a día, revela cómo el legislador permite al testador proyectar su voluntad más allá de la muerte mediante la fijación de plazos ciertos. Con ello se diferencia entre el momento de adquisición y el de disfrute de los bienes, manteniendo un equilibrio entre la libertad de testar y la seguridad jurídica de los asignatarios. En esencia, estas asignaciones no condicionan la existencia del derecho, solo su eficacia temporal, lo que asegura previsibilidad y claridad en la sucesión. El artículo 1064 nos habla de que es fundamental porque establece la tipología de los días a plazos aplicables en las asignaciones testamentarias, diferenciando entre certeza e incertidumbre. Solo los plazos ciertos, determinados o indeterminados, son plenamente válidos como a día, mientras que los inciertos se asemejan a condiciones. En suma, el precepto brinda precisión y seguridad en la ejecución de la voluntad del testador. Para comprenderlo un poco más a profundidad, sería a día cierto y determinado. Un ejemplo, dejo a Ana el uso de mi casa desde el 1 de enero de 2026. Cierto y ya con fecha, que en esa fecha ella va a poder hacer uso de ese bien. A día cierto, pero indeterminado, dejo a Ana el uso de mi casa desde el día de su boda. Es cierto, pero no se sabe cuándo va a suceder su boda, por eso es indeterminado. A día incierto, pero determinado, el ejemplo es dejo a Ana el uso de mi casa hasta que Luis cumpla 22 años. Pues, aquí también tenemos que es incierto porque no sabemos si el muchacho va a llegar a esa edad, pero por lo menos está la determinación de que si los cumple, el bien será de ella. El día incierto e indeterminado, dejo a Ana el uso de mi casa hasta que contraiga matrimonio. El día es incierto y es indeterminado. En este último caso, la asignación se considera como condicional. En el artículo 1065 nos habla de que ninguna asignación testamentaria puede surtir efecto antes de la muerte del testador, aunque el plazo fijado sea anterior. La herencia siempre se tramite después de los días del causante, garantizando el respeto absoluto a la voluntad y propiedad del testador en vida y evitando conflictos prematuros en la sucesión. Un ejemplo práctico podría ser que el testador dice: lego mi finca a mi nieto Juan desde el 1 de enero del 2024. Si el testador muere hasta en el 2025, la fecha señalada, 1 de enero del 2024, es una fecha que ya sucedió. Pero la asignación solo se va a producir efectos el día desde el fallecimiento de la persona que lo está legando. El artículo 1066 aclara que cuando el testador fija un día incierto e indeterminado, la asignación testamentaria se convierte en una condición, no en un plazo. Así la validez y eficacia de la disposición dependen de que el hecho ocurra aplicándose las reglas de las asignaciones condicionales. Este criterio refuerza seguridad jurídica y la correcta interpretación de la voluntad testamentaria. Luego nos habla también de que este capítulo establece que las asignaciones a día cierto y determinado, el heredero adquiere la propiedad y facultad de disposición desde la muerte del testador. Aunque el disfrute se difiera hasta el plazo señalado, si el testador exige además la supervivencia de la asignación en ese día, la disposición se convierte en condicional. El artículo 1068 establece que las asignaciones a día cierto pero indeterminado se convierte en una condición suspensiva. Ejemplo práctico, un testador dispone: lego mi finca a mi sobrino el día de la muerte de su padre. Como ese día llegará inevitablemente, pero se desconoce cuándo, se trata de un plazo cierto pero indeterminado. El artículo 1069 afirma que toda la asignación hecha a un día cierto, determinado o indeterminado es condicional, ya que el heredero o legatario solo podrá gozar efectivamente de su derecho si existe en el momento en que llegue el día fijado. Un ejemplo sería: lego mi finca a mi hijo el 1 de enero del 2030. El día es fijo, pero hasta que llegue, el hijo no puede reclamar la finca.
El artículo 1070 regula las asignaciones testamentarias hasta el día cierto, considerándolas como un usufructo temporal que otorga el beneficio, el uso y goce, pero no la propiedad de los bienes. El artículo 1071 regula la asignación hasta el día incierto pero determinado, estableciendo que constituyen un usufructo condicionado a la existencia del asignatario. Cuando el plazo depende de otra persona distinta, el usufructuario se extiende solo hasta que el día llegue mientras esa persona vive. Este artículo protege la voluntad del testador, asegura la temporalidad de la asignación y evita derechos indefinidos, armonizando las disposiciones testamentarias con la seguridad jurídica. Un ejemplo sería: lego mi finca a mi hijo hasta que cumpla 21 años. Si el hijo vive hasta ese día, tiene usufructo hasta el momento en que llegue el plazo. Lego mi casa a mi hija hasta que mi esposa cumpla los 80 años. El usufructo se mantiene hasta que la esposa alcance esa edad mientras vive. Luego, con el tema de las asignaciones modales del capítulo 4, la base legal es el Código Civil del artículo 1072 a 1079, tenemos que las asignaciones modales son aquellas en las que el testador impone una carga, obligación o destino especial sobre lo que asigna. No se trata de una condición que suspende o resuelve la asignación, sino de un modo que debe cumplirse por el beneficio. Un ejemplo sería: dejo a mi hija 100.000 lempiras para que los utilice en la educación de sus hijos. La reflexión jurídica del tema de las asignaciones modales es que este capítulo revela cómo el testador puede dirigir el uso de sus bienes más allá de su muerte, sin condicionar la adquisición, pero sí vinculándolo moral y jurídicamente al beneficiario. La ley distingue entre un simple deseo y una obligación formal, dependiendo de si se incluye una cláusula resolutoria. Ejemplo de una asignación modal es: dejo mi casa a Pedro si se casa con María. Pero una asignación modal sería: dejo mi casa a Pedro para que la convierta en un albergue para niños. Esa ya es una modalidad. ¿Qué significa una cláusula resolutoria? La cláusula resolutoria nos dice que es una disposición en la que el testador prevé que si el heredero o legatario incumple la carga impuesta, perderá lo asignado y los bienes revertirán a la herencia a otro beneficiario designado. Funciona como un mecanismo de garantía del cumplimiento. Si esta cláusula de incumplimiento no priva al heredero de lo recibido, aunque puede generar responsabilidad civil y la posibilidad de ser demandado por quienes tengan interés legítimo en el cumplimiento. La implicación jurídica con la cláusula resolutoria: el heredero pierde el derecho si incumple el modo. Por ejemplo, te dejo mi hacienda siempre que mantengas becada a 10 niñas huérfanas. De no hacerlo, se revierte a tu hermano. Y sin la cláusula resolutoria, el heredero conserva los bienes, pero los interesados pueden exigir judicialmente el cumplimiento de la carga, aunque no se extinga el derecho. Continúa mi compañero con el siguiente tema. Buenos días, compañeros, abogada. Pues hoy les voy a hablar sobre las asignaciones a título universal. Pues estos se encuentran desde el artículo 1080 al artículo 1086. Pues las asignaciones a título universal son aquellas en las que el heredero sucede al causante en todo el patrimonio o en una cuota o parte del mismo. No se trata de bienes específicos, sino de una participación global en el conjunto de los derechos, obligaciones y bienes transmitibles. Respecto al patrimonio, el causante puede ser heredero universal, o sea que puede heredar absolutamente todo; heredero de cuota, que puede heredar una fracción, que puede ser mitad, tercio, una fracción en general; y heredero del remanente, que recibe lo que queda después de otras asignaciones. Este capítulo nos establece las bases del derecho sucesorio en Honduras. El heredero, a título universal, no solo recibe bienes, sino que también asume la posición jurídica completa, es decir, que asume tanto derechos como obligaciones. La ley también contempla la posibilidad
por representación, lo que protege la línea sucesoria familiar. También les voy a hablar sobre de las herencias a título singular. Pues en la disposición testamentaria mediante la cual el testador asigna un bien concreto, ya puede ser una casa, una joya, algo en específico, a una persona, el legatario no sucede al causante en su posición jurídica general, sino que adquiere únicamente lo que se le ha legado. Este capítulo regula las asignaciones, como les mencionaba, a título singular, conocidas como legados. A diferencia de las herencias a título universal, que implican ya sea parte o totalidad, los legados consisten en la transmisión de bienes o derechos específicos, como les mencionaba anteriormente. Esto pues lo encontramos del artículo 1087 al artículo 1117. Esto pues lo podemos encontrar de esta forma. Del artículo 1087 al 1090, que nos habla de la naturaleza del legado, podemos encontrar que el legado puede recaer sobre bienes muebles, inmuebles, derechos e incluso sobre el usufructo de algún bien. Puede ser puro, simple y condicional. También de la capacidad del legatario, que nos dice que el legatario puede ser una persona determinada capaz de recibir el legado, y pues se regula en casos especiales como legados a instituciones menores o a personas jurídicas. El objeto del legado, que este puede recaer sobre bienes propios del testador o ajenos. Si el bien no pertenece al testador al momento de su muerte, el legado puede ser nulo o sustituido por otro. Y pues los efectos que el legatario adquiere el bien desde el momento de la muerte del testador, pero se debe solicitar su entrega, y de que el heredero está obligado a entregar el legado, y que se regula en casos de legado con cargas, con usufructo o con reserva de propiedad. Y por último, la extensión o nulidad del legado, que este puede extinguirse por renuncia, imposibilidad de cumplimiento o pérdida del objeto. También se regula la caducidad por el fallecimiento del legatario antes del testador. Eso sería mi participación. Ok, buenos días, abogada, buenos días, compañero. Continuando con la exposición, bueno, a mí me tocó las donaciones revocables. En este capítulo regula las donaciones revocables, que son actos por los cuales una persona transfiere bienes a otra, pero con la posibilidad de revocarlos. Posteriormente se trata de una figura entre la donación entre vivos y la disposición testamentaria. Es una donación que no produce efecto definitivo mientras vive el donante, ya que puede revocarla libremente. Solo se consolida si el donante no revoca antes de su muerte. Por eso se considera una asignación testamentaria anticipada. Ok, las donaciones revocables son las herramientas flexibles que permiten al donante anticipar la distribución de sus bienes sin perder el control sobre ellos. Este capítulo protege tanto la libertad del donante como la seguridad jurídica de los herederos, evitando que se consoliden asignaciones que puedan perjudicar la legítima o el patrimonio. En estas donaciones revocables son aquellas que el donante transfiere un bien, pero puede revocar la donación en cualquier momento mientras viva. Se consolida si el donante muere sin haber revocado. En conclusión, tenemos que la donación revocable es una figura intermedia entre la donación y el testamento, que el donante es libre y él tiene el control. Y tenemos un ejemplo de una donación revocable. Viene don José, hace una donación revocable de su casa a su hija Ana mediante escritura pública. Mientras don José vive, la casa sigue siendo suya. Puede venderla o hipotecarla o incluso revocar la donación. Si don José muere sin revocar, Ana adquiere definitivamente la casa.
Pero si don José decide venderla o revocarla, en un testamento Ana no tiene ningún derecho. Continuando con el derecho de acrecer. El derecho de acrecer es el que permite que cuando hay dos o más herederos llamados a una misma porción de bienes y uno de ellos no puede o no quiere aceptar su parte, se suma a la de los demás. Es una forma de redistribución automática de la sucesión. Ok, acrecer. Acrecer significa crecer junto en latín. Esto implica que la porción vacante de un heredero legatario se agrega a la del otro llamado asignación. Ok, dentro del derecho de acrecer, evita la fracción de la herencia y respeta la voluntad del testador, siempre que no se afecte la legítima. Es una figura que promueve la eficiencia en la sucesión, pero requiere la atención a los detalles, sustituciones. Bueno, el derecho de acrecer, esta es una regla sucesoria que aplica a dos o más herederos llamados legatarios, son llamadas a la misma herencia o legado. El derecho de acrecer asegura que los bienes no queden sin asignación y se repartan de forma ordenada entre los herederos llamados en conjunto. Tenemos un ejemplo igual con don José, donde lega su finca a 3 hijos en partes iguales. Uno de ellos muere antes de aceptar, la parte de ese hijo no se pierde ni queda vacante, sino que acrecenta la participación de los otros, que pasará a recibir el 50% a cada uno. Pero si don José hubiera nombrado un sustituto, esto ocuparía el lugar del hijo fallecido y no habría acrecimiento. Tenemos de las sustituciones. Esta es una disposición testamentaria por la cual el testador designa a otra persona para que la herencia o el legado en el lugar de asignatario principal, si éste no puede o no quiere aceptar, es una forma de asegurar que los bienes no queden sin destino. Ok, la sustitución es una herramienta de prevención testamentaria que permite que el testador, como anticiparse o a contingencia, como la muerte, renuncia o incapacidad del asignatario, refuerza la seguridad jurídica y evita que los bienes queden sin asignación o que recurran innecesariamente a la sucesión intestada. Ok, esta es una disposición por la cual el testador nombra a otra persona como sustituto para que reciba la herencia en caso de que el heredero o el legatario designado en el primer lugar no pueda o no quiera aceptarlo. Como ejemplo tenemos que don Carlos deja su casa a su sobrino Luis, pero establece en su testamento: si Luis no puede o no quiere aceptarla, que la reciba mi hija María. Como caso 1, si Luis acepta, hereda la casa. Pero si Luis fallece antes que don Carlos o renuncia, María entra en su lugar como sustituta. Bueno, muchas gracias. Esto ha sido mi exposición. Buenos días, compañeros y abogada. Continuando con el tema que nos asignaron, yo les voy a hablar acerca de las asignaciones forzosas, como lo pueden ver en la diapositiva, que se encuentra contenido desde el artículo 1147 en adelante, la cual nos dice que las disposiciones, asignaciones forzosas, como lo refiere la palabra, es algo que quiera o no, en este caso el asignatario, siempre se van a estipular dentro de un testamento o dentro de un legado. Y pues nos dice que son aquellas disposiciones por el cual el testador está obligado, como mencionaba, a hacer favor a ciertas personas. Estas pues van destinadas a cierto grupo de personas que sí o sí tienen que disponer o figurar dentro de un testamento. Y pues nos dice y que si se cumple automáticamente, en cuyo caso no se cumpliera en el testamento, se tienen que incluir expresamente. Es decir, que estas prevalecen sobre las
testador no lo dejó ahí expresamente escrito o dicho, pues estas siempre van a figurar, aunque no haya sido formado parte de la voluntad del testador, ya que aún con perjuicio de las disposiciones testamentarias expresas por el testador, las asignaciones forzosas a las cuales estas van dirigidas serían la de los alimentos que se deben por ley a ciertas personas y por sobre todo la porción familiar que les hablaré más adelante. Y pues nos dice que las asignaciones forzosas cumplen una función de justicia distributiva y de protección familiar. O sea que aun cuando el testador no las haya dejado estipuladas pues, en base a ley, esto se establece para que ciertas personas no queden desamparadas y siempre puedan figurar dentro del testamento. Y pues el legislador hondureño reconoce que aunque el testador tiene libertad para disponer de sus bienes, porque es una de las partes principales y primordiales del testamento, que el testador tiene la libertad, pero siempre tiene que dejar estipulado, porque no lo dejen estipulado como funcionar, se pueden figurar ciertos vínculos familiares que generan obligaciones que no pueden ignorarse. Y pues mencionaban las asignaciones forzosas, estas asignaciones alimenticias que en el contexto sucesorio, aunque sea breve en extensión, este capítulo tiene un profundo impacto en la protección de los derechos a ciertos familiares tras el fallecimiento del causante. Son disposiciones obligatorias que el testador pues, debe de hacer en favor de personas que por la ley tienen derecho a recibir alimentos, que sean niños menores de edad o niños que por su condición pues, no puedan valerse por sí mismos. En el contexto sucesorio se refieren a la obligación de garantizar la subsistencia de ciertos familiares, como les mencionaba, incluso si no fueron mencionados en el testamento. Y pues, ¿quiénes pueden recibir estas asignaciones alimenticias? Se preguntarán, aunque el Código Civil no lo exprese de manera literal, estos artículos se interpretan en conjunto con otras normativas de la ley hondureña. Los beneficiarios típicos, entre los que pueden incluir serían hijos menores de edad o con discapacidad, como lo mencionaba, cónyuges sobrevivientes, padres ancianos o dependientes y otros familiares que dependían económicamente del causante. Entrando más en materia de la porción conyugal, esta pues regula, es una figura clave en el derecho sucesorio, el cual protege al cónyuge sobreviviente, la cual nos menciona y estipula de que el 25% corresponde a la porción conyugal siempre y cuando se configuren o se cumplan diversas disposiciones incluidas en estos artículos del 1150 a 1156. Este capítulo garantiza también que incluso si no fue nombrado heredero, el cónyuge tenga acceso a una parte del patrimonio del fallecido, como le mencionaba, es la cuarta parte de la masa hereditaria. Pues este es el derecho que tiene el cónyuge sobreviviente, que puede ser el esposo o la esposa, a recibir una parte del patrimonio del causante, independientemente de lo que diga el testamento. Estas siempre van a ir incluidas sí o sí, aunque no se encuentren expresamente establecidas en el testamento. La cuestión se considera una asignación forzosa, es decir, no puede ser ignorada ni eliminada por voluntad del testador, aunque éste tenga la libertad de estipular lo que él desee o asignar a quien desee dentro del testamento. Esta porción cultural siempre va a ir estipulada, ya que la porción cultural cumple una función también de protección patrimonial y social, buscando evitar que el cónyuge sobreviviente pues, quede desamparado tras el fallecimiento de su pareja, especialmente si esta dependía económicamente de ella. Es una forma pues, de asegurar la libertad de testar con una justicia familiar. Y nos dice en el artículo 1152 del Código Civil vigente que no tendrán derecho a la porción conyugal el cónyuge sobreviviente que sin causa justa hubiese abandonado a su consorte y que por lo menos 30 días antes del fallecimiento no se hubiera unido a él.
Las dos, el cónyuge que por su hecho o culpa hubiese dado motivo a la separación de cuerpo. Estas, dentro del Código Civil, como estipulan esas dos causas por las cuales, ya sea el esposo o la esposa, no puedan llegar a formar parte de lo que es la unión conyugal. Y pues, les dejo con la siguiente compañera de seguridad, retroalimentando más acerca de este tema. Bien, buenos días, abogada, buenos días, compañeros. Continuando con el tema sobre lo que es la revocación del testamento. Este conjunto de normas establece cómo, cuándo y por qué efectos puede dejarse sin valor un testamento previamente otorgado. ¿Qué significa revocar un testamento? La revocación es el acto por el cual el testador deja sin efecto total o parcialmente su testamento anterior. Es una manifestación de la libertad testamentaria que permite al testador modificar su voluntad mientras esté vivo y en pleno uso de sus facultades. Bueno, en sí, la revocación del testamento es cuando el testador viene a dejar nulo su testamento anterior. ¿Qué es la revocación del testamento? La revocación del testamento es cuando el testador deja sin efecto su testamento anterior, total o parcialmente. Esto significa que puede cambiar de opinión y anular lo que había dispuesto antes. ¿Cómo se puede revocar un testamento? Hay varias formas de revocar un testamento. Según el Código Civil, el testamento puede revocarse de varias formas. Uno sería expresamente, que sería haciendo un nuevo testamento. Dos, tácitamente, cuando el nuevo testamento contradice al anterior. Tres, físicamente, por ejemplo, si el testador rompe o destruye el testamento cerrado. El artículo 1157 del Código Civil establece que un testamento solo puede ser revocado por el testador y los testamentos menos formales, como los de emergencia, pueden caducar sin revocación. El Código Civil de Honduras reconoce que el testamento es un acto personal, libre y revocable. Este capítulo garantiza que el testador puede adaptar su voluntad a nuevas realidades siempre que lo haga conforme a la ley. La revocación no solo protege la autonomía del testador, sino que también evita conflictos sucesorios al establecer reglas claras sobre cómo y cuándo se puede dejar sin efecto un testamento. El artículo 1160 del Código Civil establece que no todo el testamento anterior queda revocado si el nuevo no lo dice. Las disposiciones compatibles pueden seguir siendo válidas. Y el artículo 1164 del Código Civil establece que si un testamento cerrado aparece roto en casa del testador, se presume que lo revocó, salvo prueba en lo contrario. Continuando con el tema sobre lo que es de la reforma del testamento. Es una figura jurídica que permite corregir o complementar el testamento cuando el testador ha omitido asignaciones forzosas. ¿Qué es la reforma del testamento? La reforma del testamento es una acción legal que permite a ciertas personas solicitar la modificación judicial del testamento del causante cuando éste no ha cumplido con las asignaciones forzosas como los alimentos o la porción conyugal. No se trata de cambiar la voluntad del testador por capricho, sino de corregir omisiones que vulneran derechos protegidos por la ley. Bueno, la reforma del testamento es cuando solo se viene a cambiar una parte del testamento. Por ejemplo, es corregir una parte del testamento de una persona que ya falleció cuando ese testamento le hace daño a alguien que por ley debió recibir algo, como el esposo o esposa o personas como a las ya fallecidas, tiene la obligación de dar alimento. ¿Por qué existe esta reforma? Porque una persona puede dejar sus bienes a quien quiera cuando hace un testamento. Hay casos donde la ley obliga a que ciertas personas reciban algo sí o sí, como su esposo o esposa, sus hijos menores o personas con discapacidad. El Código Civil de Honduras, en sus artículos 1167 y 1168, establece que la voluntad del testador no es absoluta cuando se trata de derechos protegidos por la ley. La forma del testamento es una vía legal para garantizar que el cónyuge sobreviviente y los beneficiarios de alimentos reciban lo que les corresponde, incluso si fueron ignorados en el testamento
testamento es una figura que refuerza la equidad y la protección familiar en el proceso sucesorio. Para comprender un poco más lo que es la reforma del testamento, explicaré un ejemplo para más o menos no perdernos sobre con lo que es la reforma y la revocación del testamento. Dice, imaginemos que don José muere y deja un testamento donde le deja todo a su sobrino y no le deja nada a su esposa ni a su hija pequeña. Eso no se puede permitir porque la esposa tiene derecho a una parte por ley y la hija también porque necesita alimentos. Entonces la esposa o alguien en nombre de la hija puede ir a la corte y pedir que se reforme el testamento. Eso significa que el juez recibirá el caso y dirá, ok, el testamento debe cambiarse para que la esposa y la hija reciban lo que les corresponde. Y en conclusiones, tenemos equilibrio entre voluntad y ley. Los artículos 1041 al 1168 del Código Civil hondureño regulan con precisión las asignaciones testamentarias, garantizando la libertad del testador para disponer de sus bienes. Diversidad de figuras jurídicas. La normativa contempla modalidades diversas, condiciones, plazos, modos, sustituciones y derecho de acrecer que permite adaptar la herencia a las circunstancias particulares del causante y los asignatarios. Protección de la familia. El reconocimiento de las asignaciones forzosas como la porción conyugal y los alimentos refleja la finalidad social del derecho sucesorio, salvaguardar el bienestar de los familiares más cercanos frente a la voluntad unilateral del testador. Seguridad jurídica y prevención de los conflictos. La regulación detallada del legado, herencia y revocación del testamento proporciona certeza en la distribución del patrimonio y reduce el riesgo de disputas familiares o vacíos legales tras la muerte del causante. Importancia práctica. Aunque la ley establece un marco completo y claro, en la realidad hondureña todavía persiste la falta de cultura testamentaria, lo que ocasiona conflictos entre herederos. Bueno, y en conclusión, el Código Civil hondureño permite que una persona reparta sus bienes como quiera en su testamento, pero también pone reglas para proteger a la familia cercana. Existen varias formas legales de heredar según cada caso. Estas leyes ayudan a evitar peleas entre herederos, sin embargo, mucha gente no hace testamento y esto genera conflictos cuando fallece. Bien, esta sería la participación del grupo número 1.